Hola, ¿cómo estáis mis alumnos y alumnas de primero bachillerato? Bueno, ya sé que os estoy dando un poco el tostón, bastante el tostón, con los vídeos estos del tema 11, pero el tema 11 es que es muy importante, ¿sabéis? Y me queda ahí como una espinita ahí clavada por no haberos dado el tema 11, no ha podido ser, ¿no? Era imposible no daros el tema 11 pues en clase, ¿no? Y quizás pues el próximo año por lo que empecéis a dar en física sea esto, todo esto. Entonces yo siempre os digo que a la hora de resolver problemas, los problemas hay que leerlos muy bien. Y hay que saber siempre lo que te pregunta que es un problema. Y lo bueno que tiene los problemas de física es que nosotros estamos muy familiarizados con todo lo que tiene que ver la física de andar por casa, ¿no? La física clásica. Y podemos nosotros meternos en nuestra cabeza esa idea, ese problema, ¿no? Cuando te dicen a lo mejor un tren viaja desde Elche a Alicante, pues tú te lo imaginas mentalmente ese tren o cualquier otro proceso, ¿no? Que se esté moviendo, ¿no? Cualquier cuerpo que se esté moviendo. Por eso es muy importante que vosotros en los problemas, sobre todo en estos problemas de fuerzas, ya sea por problemas donde intervengan poleas, cuerdas como los que hicimos, planos inclinados, cuerpos que caen, que suben por un plano, ¿no? O incluso estos problemas de cuerpos que describen un movimiento circular, pues es importante que vosotros dibujéis, aunque dibujéis mal, pero lo dibujéis. Y dentro de ese dibujo coloquéis todas las fuerzas que actúan sobre su cuerpo. Y os preguntéis por qué. Entonces, casi siempre el movimiento de un cuerpo se tiene que justificar a partir de las 3 leyes de Newton. Lo normal es que la tercera ley de Newton de acción y reacción no nos haga falta, pero sí que nos haga falta, o nos va a hacer falta, pues, razonar muy bien las 2 primeras leyes de Newton, ¿vale? Por eso nosotros vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Y vamos a hacer algún problema importante, ¿no? Con respecto a lo que son, relacionados con lo que son la fuerza centrípeta, ¿vale? Entonces lo vamos a poner aquí, fuerza centrípeta. Esto no escribe, un momento. Eso es, vamos a hacer problemitas de fuerzas ahora mejor. Que no se caiga esto. Fuerza centrípeta. Vale. Pero primero para hacer problemas de fuerza centrípeta hay que saber lo que es la fuerza centrípeta. Vosotros tenéis ahí el libro lo que es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es una fuerza que, como su nombre requiere, ¿no? Es una fuerza centrípeta, significa que busca el centro, ¿no? Dirigida hacia el centro. Entonces vosotros sabéis que, claro, vosotros tenéis que pensar, vale, ¿y cuándo un cuerpo o sobre un cuerpo está sometido a una fuerza centrípeta? Pues tenéis que quizá pensarlo de otra forma, que es que todo movimiento curvilíneo, ¿vale? O todo cuerpo que se mueva o que tenga un movimiento curvilíneo, ya sea pues un círculo, una elipse, una parábola, un círculo, lo más normal, pues se va a mover con ese tipo de trayectoria porque sobre ese cuerpo actúa una fuerza, ¿vale? Y esa fuerza es la que nosotros llamamos como fuerza centrípeta, ¿vale? Es decir, que cualquier fuerza que obligue a un objeto a seguir una trayectoria circular, o vale, circular, sí, porque nosotros vamos a estudiar sobre todo ahora lo que son las trayectorias circulares, pues se va a llamar fuerza centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta tenéis que pensar que no es una fuerza nueva, no es un nuevo tipo de fuerza. Nosotros tenemos que buscar en el problema que hagamos cuál es aquella fuerza que hace de fuerza centrípeta, es decir, aquella fuerza o componente de una fuerza que va dirigida hacia el centro del supuesto círculo o del círculo que describe ese cuerpo. Vosotros pensarlo de la siguiente forma, que es, vamos a ver, las leyes de Newton, la primera ley de Newton nos dice que sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, pero se está moviendo, ese cuerpo se va a mover en línea recta. ¿De acuerdo?
tiene un movimiento rectilíneo y con velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, podéis pensar, para que ese cuerpo se desvíe de esa trayectoria recta, ¿qué es necesario? Pues es necesario que sobre ese cuerpo actúe una fuerza. ¿De acuerdo? Es decir, esa fuerza va a hacer que el movimiento sea un movimiento del cuerpo curvilíneo. Si tú quitas la fuerza, ¿vale?, el movimiento curvilíneo ya va a dejar de existir. ¿De acuerdo? Además, va a ocurrir que esa fuerza que nosotros vemos aquí, vamos a llamar F sub C, va a ser una fuerza centrípeta. ¿Vale? Y esa fuerza centrípeta, pues es una fuerza que siempre va a ir dirigida, ¿vale?, desde el cuerpo sobre el que actúa hacia el centro del círculo que describe ese cuerpo. ¿De acuerdo? Es decir, imaginar que yo tengo esto, ¿vale? Y tengo pues un cuerpo que describe, ¿vale?, o lo que hace una trayectoria circular en el mismo sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Pues va a existir una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta va siempre desde el cuerpo, origen el cuerpo sobre el cual está sometido esa fuerza, ¿vale?, y siempre apuntando hacia el centro del círculo, es decir, siempre va buscando el centro. Si esta fuerza centrípeta, claro, pensar una cosa, si hay una fuerza actuando sobre el cuerpo, esa fuerza va a provocar una aceleración sobre el cuerpo. Pero nosotros ya vimos que existen dos tipos de aceleraciones, porque sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad. Si la velocidad ya no es constante, cambia, pues puede cambiar porque cambie el módulo, y si cambia el módulo, ¿vale?, aparece una aceleración que se llama aceleración tangencial, ¿vale?, que va a ser tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Es decir, va a tener la misma dirección que la velocidad. Pero si cambia la dirección de la velocidad, como ocurre, fijaros, siempre que un cuerpo describe una trayectoria curvilínea, fijaros, velocidad, pues así. En este punto, velocidad, así. Siempre tangente a la trayectoria, ¿lo veis? Aquí. ¿Veis? Estoy dibujando la velocidad en diferentes posiciones de ese cuerpo, de esta bolita. Pues si cambia la dirección de la velocidad, ¿vale?, en cuanto cambie la dirección de velocidad es porque ya se mueve describiendo una trayectoria curvilínea, ¿vale? Pues ahí aparece una nueva aceleración que se llama aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, ¿vale?, pues va a ir en la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza que produce esa aceleración, que se llama fuerza centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta, aplicamos la primera ecuación, la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración que produce, que es la aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta pues es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, inversamente proporcional al radio de la trayectoria. Por esto es una fórmula prácticamente que nosotros tenemos que saber de memoria, pero que tenemos que saber también de dónde procede. Si ahora por lo que sea, esa fuerza, fijaros, que actúa sobre el cuerpo y que va en ese sentido hacia el centro del círculo, deja de actuar, tú quitas la fuerza y ya el movimiento ya no es curvilíneo. Ya lo que hace el cuerpo es seguir una trayectoria rectilínea, según la ley de Newton. La primera ley de Newton de la inercia. ¿Por qué? Porque ya no actúa ninguna fuerza. Es decir, podemos decir que ese cuerpo, como comúnmente se dice, se sale por la tangente. ¿Lo veis? Eso va a ocurrir en muchos casos, cuando la fuerza centrípeta es muy grande. Pero los problemas que nosotros vamos a hacer problemas de cuerpos que están atados a una cuerda y que nosotros le damos como un movimiento circular. También vamos a ver problemas, digamos, de péndulos. Nosotros tenemos que ver cuál es la fuerza que hace de fuerza centrípeta. Es decir, siempre va a haber una fuerza que hace el papel de fuerza centrípeta. ¿Por qué va a hacer el papel de fuerza centrípeta? Porque va a ir siempre, o va a tener siempre ese sentido hacia el centro del círculo. ¿De acuerdo? Eso pues hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ya os digo que la fuerza centrípeta no es una nueva fuerza. Es una fuerza que aparece cuando un cuerpo describe un movimiento curvilíneo. El próximo año lo aplicaréis a lo que es
todo lo que son las leyes de Kepler, ¿no? El movimiento de los planetas, veréis que en ese caso el movimiento de la Tierra, ¿no? Y de todos los planetas, quien hace el papel de fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria. Eso se tardó muchísimo tiempo en descubrir, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que es simplemente un nombre, ¿entendéis? Es decir, la fuerza centrípeta es el nombre que se le da a toda fuerza, ¿vale?, dirigida en un ángulo recto. Esto es importante que lo sepáis, ¿vale?, respecto a la trayectoria de un objeto en movimiento, y va a tender a producir un movimiento circular, ¿vale?, o elíptico, todo esto. Pero siempre esta fuerza centrípeta va a ser perpendicular, es muy importante, a la velocidad, ¿vale? Es decir, es más que definir la fuerza centrípeta como una fuerza que va dirigida hacia el centro del círculo, es mejor definirla como una fuerza, ¿vale?, dirigida siempre o perpendicular, ¿vale?, respecto a la velocidad de ese cuerpo. Fijaros en una cosa, esto en algunos casos de los que actúa fuerza centrípeta es fácil de ver. Por ejemplo, vosotros tenéis en el libro, ¿vale?, los primeros ejercicios que están hechos de fuerza centrípeta, que está en la página 291, es de un cuerpo atado con una cuerda. Lo que pasa es que aquí no te pone la cuerda, no te dibujo la cuerda, pero es así. Entonces, tienes aquí el centro y tienes aquí una pelota, y entonces la giras, ¿vale? Como si fuera una onda. No sé si sabéis lo que es una onda, que se utilizaba antiguamente para tirar piedras, ¿vale? O cogéis un yo-yo y hacéis círculos con el yo-yo. Aquí, realmente, quien va a producir la fuerza centrípeta es la tensión de la cuerda. Es decir, quien hace el papel de fuerza centrípeta es la tensión. Es fácil de ver porque yo tengo una cuerda, tengo algo material. Entonces sé que, por ejemplo, si la cuerda se rompe, ya la trayectoria que describe ese círculo, ¿vale?, ya no es una trayectoria circular. Entonces dices, ostras, además, si yo dejo de agitar esa cuerda con una fuerza, con una determinada fuerza, la cuerda llega a un momento en el que ya no se estira, y al no estirarse el movimiento ya no es circular. O puede ocurrir que yo suba el cuerpo, aquí tenga muy poca velocidad y el cuerpo baje, ¿vale? Es algo parecido a lo que ocurre con un looping en una montaña rusa. Eso ya lo veremos, que está muy chulo, ¿vale? Pero es fácil de ver quién hace el papel de fuerza centrípeta. Lo que era muy difícil de ver de quién hacía el papel o qué fuerza hacía el papel de fuerza centrípeta era cuando se hacía el estudio de la gravitación universal hecho por Newton. Porque claro, se podría pensar, el Sol ejerce fuerza sobre la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol, pero el Sol, que está a miles y miles y miles de kilómetros de la Tierra, ¿va a ejercer fuerza sobre la Tierra? Es decir, se pensaba, si no hay nada físico que une a la Tierra y al Sol, ¿entendéis? Eso era la gran, digamos, el gran escollo que había para deslumbrar o para descubrir lo que era la ley de la gravitación universal. Pero nosotros lo que vamos a ver va a ser, siempre en los problemas, primero, vamos a ver el tipo de movimiento que tiene. Si yo veo que tiene un movimiento circular, tiene que haber por narices una fuerza centrípeta actuando sobre ese cuerpo. Porque si no hay fuerza centrípeta, el cuerpo no puede describir ese movimiento circular. Y ahora, ojo, siempre tenemos que descubrir o ver cuál es la fuerza que hace el papel de fuerza centrípeta. Igualarlas. Igualar unas a otras y sacar el valor que nos esté pidiendo el problema. Por ejemplo, hay diferentes casos. Vosotros imaginar que estáis patinando, ¿vale?, con patines de línea en hielo, con esos patines que son metálicos, y vosotros queréis girar. Tú, al girar, ¿vale?, tú vas en línea recta y, ojo, imaginar que vas a mucha velocidad y aquí está, pues yo que sé, una barrera. Si tú no giras, te vas a pegar un tortazo contra la barrera, ¿vale? Es decir, tú necesitas que tu trayectoria no sea rectilínea, es decir, cambiar esa trayectoria rectilínea. ¿Cómo haces tú para que ese cuerpo gire? O sea, para que los patines giren. Pues tú lo que haces realmente es, con los patines en línea, lo que haces es inclinarlo. ¿Por qué lo inclinas, ese patín? Pues lo inclinas para ganar fuerza de rozamiento. Mientras más fuerza de rozamiento, es decir, más fricción del patín metálico con el hielo, mejor vas a poder girar.
pero si no giras, no produces esa fuerza de rozamiento, que va a ser la que hace que tú puedas girar. Por lo tanto, esa fuerza de rozamiento va a hacer el papel de fuerza centrípeta. No es que aparezca una fuerza centrípeta, no. Es que yo tengo que ver cuál es la fuerza presente en ese movimiento, en ese cuerpo, que hace de fuerza centrípeta. Es decir, que va dirigida hacia el centro del círculo o es perpendicular a la velocidad. Esto también se cumple, por ejemplo, cuando tienes una bici y vas a girar. Tú simplemente vas con tu bici pedaleando y ahora tienes que tomar una curva. Bien, vosotros sabéis que las motos lo que hacen cuando van a mucha velocidad lo que hacen es inclinarse hacia adentro de la curva. Eso ya lo veremos porque lo hacen. Pero en una bici, como no vas a mucha velocidad, no deberías ir a mucha velocidad, no tienes por qué inclinarte. Entonces, pensar que lo que hace, la fuerza que hace ahí, de fuerza centrípeta, que hace que tú te puedas describir una trayectoria un poquito curvilínea, va a ser la fuerza de rozamiento. Quita la fuerza de rozamiento entre las ruedas y el asfalto y no hay fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Es igual que si tenéis esto, mirad. Vamos a hacer algún problemita que haya por aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un problemita que haya por aquí de... Vi yo aquí un problema de péndulo, que estaba muy bien, que era cuando te ponía la fuerza centrípeta. Mirad, hay un problema que es el problema 10, ¿vale? De la página 285. En ese problema 10 de la página 285 está hecho, está resuelto. Pero después hay un problema que es prácticamente igual, ¿vale? Que no es como la... Vamos, es prácticamente igual, ¿de acuerdo? El que os estoy diciendo yo es este. El problema resuelto, que me gustaría que vierais cómo lo ha hecho, ¿vale? Que es el problema 10 de la página 285, sí. 285, que es resuelto. Yo voy a hacer, ¿vale? Para que lo veáis. Porque este problema está bien porque, como hemos visto anteriormente lo que eran las cuerdas y todo esto, la tensión, pues ahora vamos a ver cómo en algunos movimientos o en algunos casos esa fuerza de tensión hace el papel de fuerza centrípeta. Realmente tenemos diferentes casos, ¿no? Dependiendo de lo que estemos estudiando. Algunas veces pues la tensión hace el papel de fuerza centrípeta y por lo tanto igual T a fuerza centrípeta. Otras veces quien hace el papel de fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento, como os he dicho en el caso de la bici. Otras veces quien hace el papel de fuerza centrípeta, como veremos en los problemas de Peralte, es una componente del peso. Y otras veces, como veréis el próximo año y veréis en el próximo tema, que es el tema 12, quien hace el papel de fuerza centrípeta, es decir, la fuerza que hace que ese cuerpo describa un círculo, va a ser la fuerza gravitatoria. ¿Vale? Bien, entonces el problema que os estaba diciendo era el problema... Os vais a la página 296. A ver si está por aquí. Era la de 296. No, vamos a hacer el problema. Voy a hacer el problema. El ejercicio 66. Era el 66, ¿verdad? Vale, sí, hacemos el ejercicio 66 de la página 295. ¿De acuerdo? Este ejercicio lo vais a ver aquí, que viene todo esto también, por así. Colgado del techo de un coche, ¿vale? Colgamos del techo de un coche una masa con ayuda de una cuerda. De tal modo que cuando el coche toma una curva de 250 metros de radio a 90 kilómetros hora, la cuerda se separa de la vertical. ¿Cuál es el ángulo de separación? ¿Vale? Bien. Esto lo ha aplicado a pues el interior de un coche, si el interior del coche, ¿vale? Imaginar que esto es el interior del coche. ¿Vale? Visto así, ¿vale? Esto es así, el coche visto por atrás, estas son las ruedas, visto por atrás y todo esto. Entonces aquí lo que tengo es un péndulo. ¿Vale? Si el coche está parado, pues va a ocurrir que el péndulo, este cuerpo que está
cogido de aquí, ¿vale? De la cuerda, del techo de la cuerda, pues este cuerpo sigue la vertical de la cuerda, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero ahora resulta que el coche lo que hace es girar, ¿vale? Muy parecido al problema este que tenemos aquí. El coche lo que hace es girar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer al girar? Bueno, pues aquí no te dice si gira para acá o para allá. Yo voy a suponer que lo que hace el cuerpo va a ser, el coche va a ser girar para acá. ¿Vale? Entonces, voy a poner esto un poquito más grande, lo voy a poner con lápiz, y ahora voy a poner esto aquí. Esto va a ser la vertical donde estaba la cuerdecita con el cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahora ya sé que si el cuerpo gira para acá, ¿de acuerdo? Para acá, se va a ese cuerpo, ¿vale? Se va a separar un determinado ángulo que voy a llamar alfa de la vertical de la cuerda que había antes, ¿de acuerdo? Entonces ese es el ángulo alfa que me piden que yo calcule, ¿de acuerdo? Me dicen que el radio es de 250 metros, ¿de acuerdo? Y ahora me dicen que la velocidad del cuerpo es de 90 kilómetros hora, ¿vale? Muy bien, ¿hace falta algo más? No. Entonces, fijaros, vamos a hacer vamos a poner todo cómo actúan todas las fuerzas sobre el cuerpo. Primero, fijaros aquí, tengo que sobre el cuerpo trazar una vertical. Sobre esa bolita trazo otra vertical, ¿de acuerdo? Y ahora mirad, tengo una fuerza que va siempre hacia abajo, que va a ser el peso, que es esta. ¿Vale? Y ahora tengo otra fuerza que va a ir siempre, si la cuerda está tensa, que la cuerda está tensa por supuesto, va a ir siempre, ¿veis? Desde el cuerpo hasta donde está cogida esa cuerda, que es la tensión. ¿Vale? Ahora, fijaros, si este cuerpo va a describir ahora un círculo, porque este cuerpo va a describir el mismo círculo que va a describir el coche. ¿Entendéis? Es decir, si vosotros vierais esto desde arriba, el coche haría una trayectoria sin circular y este péndulo también haría una trayectoria circular. Lo que pasa es que en cuanto hace la trayectoria circular, lo que hace es separarse un angulito, ¿vale? Que es alfa, lo que tenemos que calcular. Entonces, si va a hacer una trayectoria circular, tiene que haber una fuerza que vaya hacia el centro de ese presunto círculo, ¿vale? ¿Qué fuerza va a ser? Pues esa va a ser nuestra fuerza centrípeta. Pero ojo, la tensión no va hacia el centro de nuestro círculo, ¿vale? Pensar que este sea el círculo y este sea el centro. El peso tampoco. Pero lo que puedo hacer es descomponer la tensión en su componente. Fijaros, la tensión la puedo descomponer en esta componente vertical, ¿vale? Y